Ya, entonces se nos pide calcular la derivada. De buenas a primeras, ¿qué es lo que nosotros podemos ver en esta función? Podemos ver que tiene 1 más x a la cuarta. Y vamos a ver si es que esto se puede repetir. Ah, perdón, en esta parte está mal. Está incompleta la función. Ya, ahora sí. Se nos pide derivar esta función. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Primeramente vamos a anotar como y', o que es lo mismo anotar de y entre dx. Cualquiera de las notaciones es válida para nuestro ejemplo. Miren, aquí nosotros vamos a hacer lo siguiente. Aquí tenemos raíces cuartas, raíces cuartas. Lo que podemos hacer aquí es hacer un pequeño truco. A veces no es bueno directamente empezar con el ejercicio y empezar a derivar. A ver, esto lo vamos a ver acá. Esto me voy a copiar. Aquí, en esta parte del logaritmo, yo voy a dividir tanto el numerador como el denominador entre x. Esto se va a quedar en 1. Y esto se va a quedar dividido entre x. Esto se va a quedar entre 1. Y esto se va a quedar dividido entre x. ¿Ya? Estoy haciendo eso. ¿Para qué? Fíjense, acá hay un patrón que se repite. Entonces, yo voy a hacer lo siguiente. Yo acá voy a hacer... vamos a hacer así. Como una especie de un cambio de variable. ¿Ya? Donde, miren, aquí a la raíz cuarta de 1 más x a la cuarta dividido entre x, lo voy a llamar como una nueva variable u. ¿De acuerdo? Entonces, esto me va a quedar algo así. En lugar de esto, me va a quedar u. En lugar de esto también. Y en lugar de esto también. Fíjense, en cierta manera se ha simplificado bastante nuestra ecuación. Ahora es un poco más sencilla. Entonces, ¿y qué es lo que nosotros vamos a hacer aquí? Ahora, miren, la ecuación está en función de u. Entonces, aquí simplemente vamos a hacer la regla de la cadena. Esto va a ser... Esto vamos a mantener de x. Primero vamos a derivar a la función con respecto de u. Y luego vamos a derivar a u con respecto de x. Esto se llama la regla de la cadena. ¿Ya? Es lo mismo, no estamos alterando nada. Entonces, primero voy a derivar a toda esta función con respecto a u. Y luego voy a derivar a este en función de x. Entonces vamos a comenzar. Primeramente, el 1/4 se va a mantener. Acá con el logaritmo, a ver, vamos a hacer este pequeño pasito más. Sabemos que cuando hay una división en el logaritmo, nosotros podemos separarlo en 2. Aquí va a ser 1 más u más 1 menos 1/4 de logaritmo de u menos 1. Yo puedo hacer eso. Entonces, eso me va a simplificar bastante los cálculos. Y recordemos el logaritmo. Su derivada era 1 sobre x. Entonces, esto sería, acá sería u más 1 por la derivada de u. En este caso sería u'. U'. Y lo mismo acá. Menos 1/4 por u', u menos 1. En eso se mantiene. Menos u medio del arco tangente. ¿Cuál es la derivada del arco tangente? Es 1
dividido entre 1 más u al cuadrado por la derivada de u, que es u'. Y esta lo vamos a colocar acá, u'. Entonces yo ya habría derivado. Ahora, puedo simplificar algunos términos. Miren, todos tienen u' en el numerador. Entonces, yo puedo factorizarlo. Esto lo voy a sacar. Y acá, este 1/4 también puedo factorizarlo. Así, estamos factorizando 1/4. Y a todo esto lo vamos a sacar de los paréntesis. Vamos a factorizarle u'. U'. ¿De acuerdo? Ahora, yo ya sé cuánto vale u, ¿verdad? Yo ya sé cuánto vale u. U vale raíz cuarta de 1 más x a la cuarta dividido entre x. Entonces, yo puedo reemplazarlo aquí. ¿Qué me falta? U'. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a hacer como una operación auxiliar, siendo operaciones. Voy a derivar aparte a esta función. Entonces, u' va a ser igual a ¿qué? Acá tengo una división. Entonces, yo recuerdo en mi formulario que me dice que es a la derivada del primero, la derivada de raíz cuarta. Esto lo podemos expresar de esta manera. Un momentito. 1 más x a la cuarta elevado a 1/4. A 1/4. ¿Verdad? Yo lo puedo expresar de esa manera. Entonces, ¿qué me dice? La derivada del primero, entonces, ¿cuál es la que está dominando acá? El exponente. Entonces, aquí va a venir 1/4, que va a multiplicar por, a esta función, 1 más x a la cuarta, el exponente se les resta 1. 1/4 menos 1, 1/4 menos 1, por la derivada de lo que está aquí adentro. La derivada de una constante es 0 y la derivada de x a la cuarta va a ser 4x al cubo, por fórmula. Y ya he derivado a la primera. ¿Qué me dice? Y lo tienes que multiplicar por la segunda. Menos. Copio la primera. 1 más x a la cuarta. Y derivo a la segunda. La derivada de x es 1 dividido entre el segundo al cuadrado. Todo esto yo lo estoy sacando del formulario al que yo les he pasado, ¿verdad? Es simplemente acá. Yo tengo la división entre dos funciones. Y es simplemente estoy aplicando esa fórmula. No, todavía no. Entonces, dejarlo así y copiarlo aquí tal cual va a ser un poco moroso. Así que vamos a hacer algunas operaciones. Un momentito. Ya. Para empezar, 1/4 menos 1 son menos 3/4. Y como tiene un exponente negativo, esto sería el denominador. Es decir,
Es decir, 1 dividido entre 1 más x a la cuarta elevado a 3 cuartos. Acá vamos a poner el signo de por, para que no nos confundamos. Entonces, este 4, con este 4 se llegarían a simplificar. Entonces, esto lo eliminamos. Esto también. Esto lo vamos a echar acá, este x al cubo. Ah, miren, x al cubo por x sería x a la cuarta. Y ya está. Este 1 se sobreentiende. Seguimos simplificando. Haciendo un común denominador, este 1 más x a la cuarta elevado a 3 cuartos va a ir a multiplicar aquí. Y como tienen la misma base, los exponentes se van a sumar. 3 cuartos más 1 cuarto es igual a 1. Acá voy a tener el x a la cuarta menos, en este caso sería 1 más x a la cuarta. Como hemos dicho que los exponentes se van a sumar, entonces se simplificaría. Acá me va a quedar x al cuadrado, que va a multiplicar a 1 más x a la cuarta elevado a 3 cuartos. Ahora, acá yo puedo simplificar algunos términos. Este x a la cuarta con este x a la cuarta. Entonces, acá, u' va a ser igual a ¿qué? Ya factorizando ya. Menos 1 dividido entre x al cuadrado, 1 más x a la cuarta, elevado a 3 cuartos, a 3 cuartos. Y ya tengo ya mi u'. A ver, recordaré. Esto más lo voy a echar aquí abajo. Y lo que he derivado anteriormente. Ya. Ahora sí. Esto lo vamos a echar aquí para que se note mejor. Ya sabemos cuánto vale u y cuánto vale u'. Lo que quedaría simplemente es reemplazarlo aquí. Pero a ver, también aquí podemos simplificar algunas cosas. Haciendo un común denominador, acá, va a ser a u más 1, u menos 1. Esto va a venir a multiplicar aquí y esto va a venir a multiplicar aquí. Entonces va a ser u menos 1 menos u más 1. Y aquí nuevamente yo puedo simplificar algunos términos. Menos por más es menos y este se va a simplificar con este. Menos por más sigue siendo menos y estos dos se van a sumar. Y aquí podemos hacer diferencia de cuadrados. Entonces, acá me quedaría menos 2. Acá me quedaría como u al cuadrado menos 1. Y acá también puedo simplificar algunos términos. Este 2 con este 4 se pueden simplificar. Vamos a seguir bajando. Ya. Entonces acá me va a quedar menos, acá va a ser 1, aquí va a ser 1/2, por 1 dividido entre u al cuadrado menos 1. Acá puedo cambiar el orden de los factores, no altero para nada lo que estoy haciendo. Igual, puedo factorizar aquí el menos 1/2.
Es decir, yo puedo traerlo, sacarlo del paréntesis, menos 1/2. Acá yo puedo simplificar esto y esto. Y aquí nuevamente hacer común denominador. Esto lo voy a simplificar. Esto lo voy a usar entre paréntesis para que se note un poco mejor. U al cuadrado más 1. Este viene a multiplicar acá y este viene a multiplicar acá. Entonces va a ser a u al cuadrado más 1 más u al cuadrado menos 1. Y nuevamente voy a simplificar términos. Este 1 con este 1. Al final me va a quedar u cuadrado más u cuadrado va a ser igual a 2u al cuadrado. Y este 2 con este 2 también se puede simplificar. Y aquí podemos hacer diferencia de cuadrados nuevamente. Esto me va a copiar. Hemos dicho que esto se elimina. Sí, se escucha, listo. U a la cuarta menos 1. Y ya está. Ahora nos ha quedado de una forma mucho más sencilla, mucho más fácil de entender. Y aquí yo ya puedo reemplazar de una forma más cómoda ya los términos que yo ya tenía antes acá. Que eran, están más aquí abajo. ¿Dónde están? Aquí están. Ya. Si recuerdan, esto es lo que yo ya había calculado previamente. Entonces, finalmente, y' va a ser igual a ¿qué? En lugar de u, vamos a poner todo esto al cuadrado. Acá colocamos la raíz cuarta de 1 más x a la cuarta, dividido entre x al cuadrado. Todo eso elevado al cuadrado. Acá, entre elevado al u al cuadrado, a ver, acá vamos a colocar la raíz cuarta de 1 más x elevado a la cuarta, dividido entre x, todo elevado a la cuarta, menos. Y en lugar de u, esto simplemente lo voy a copiar acá. Acá. Vamos a hacerlo entre paréntesis para que no nos confundamos. Estamos multiplicando. Y miren acá, menos por menos se va a hacer más. Y yo puedo acá, con las raíces, todo eso, simplificar de alguna manera. Esto me voy a copiar. Miren, acá me va a quedar simplemente me va a quedar una raíz, simplificando con esto. Lo vamos a anotar de nuevo. Raíz de 1 más x a la cuarta, dividido entre x al cuadrado. Acá se va a simplificar todo prácticamente. Va a quedar 1 más x a la cuarta, dividido entre x a la cuarta. Acá los signos se van a simplificar. Y ya está. Y miren, como esto es una multiplicación, acá esto se simplifica y esto se simplifica. Esto lo vamos a anotar acá. Ya. Entonces, aquí yo voy a hacer un común denominador. Menos x a la cuarta.
Y nuevamente se van a simplificar términos. Se va a simplificar este con este. Acá, esto ya no lo anotaría. Y me quedaría simplemente raíz de 1 más x a la cuarta. Esto tampoco me quedaría. Ya, entonces, ya, aquí este x a la cuarta va a venir a multiplicar. Y finalmente me va a quedar lo siguiente. Van a disculpar, el scroll del mouse está un poco mal. Y es por eso que estoy teniendo estos problemas. Ya a ver. Vamos a copiar esto. Ya, ¿qué es lo que nos queda al final? Este x a la cuarta va a venir al numerador. X a la cuarta. Ahora fíjense acá. Tengo aquí el mismo término. 1 más x a la cuarta, 1 más x a la cuarta. Acá esto sería elevado a 1/2 y esto sería elevado a 3/4. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a restar los exponentes ya que las bases son las mismas. Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? 1/2 menos 3/4. ¿Verdad? ¿Y cuánto sería eso? Sería menos 1/4. Es decir, que va a estar en el numerador. Por lo tanto, va a ser a raíz cuarta de 1 más x a la cuarta. Y ya está. Nosotros ya hemos calculado la derivada de esta función. Miren, el tiempo ya se nos va a acabar. Una vez que termine el tiempo, yo lo voy a volver a iniciar con la misma contraseña, la misma sala, con el mismo link, van a volver a entrar. ¿De acuerdo? Hasta aquí, compañeros, ¿tienen alguna duda? Ya, miren, vamos a copiar. Tenemos esta pregunta. Igual, se nos pide calcular la derivada. Pero miren, este ejercicio tiene algo en particular, que no se puede despejar y. No se puede despejar y. Por más que lo intentemos, por más que le busquemos de aquí por allá, no se va a poder. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Aquí entra algo a lo que nosotros llamamos derivación implícita. Entonces, esto lo que vamos a hacer es derivación implícita. Nos vamos a copiar esto así tal cual. Vamos a derivarlo así todo normal, todo regular, solamente que al derivar a y vamos a anotar y'. Al derivar x simplemente va a ser 1. La derivada de x es 1. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener? Por un lado, la derivada del arco tangente. A ver, nos seguiremos con nuestro formulario. Derivada del arco tangente. Busquemos el arco tangente. Acá. Ah, no. Estos son las hiperbólicas. Acá está. La derivada del arco tangente. 1 dividido entre 1 más x al cuadrado. Entonces, va a ser a 1 dividido entre 1 más todo lo que está aquí adentro elevado al cuadrado. Y dividido entre x al cuadrado. ¿Qué hemos dicho? La regla de la cadena. Luego tenemos que derivar a esto ya también. Y aquí hay una división. Vuelvo a mi formulario. Busco. Acá. ¿Qué me dice? La derivada del primero por el segundo. Entonces aquí pongo por, abro división, derivada del primero, del que está aquí arriba, y' por el segundo, menos, que es por fórmula. Copio el primero y derivo el segundo. Es decir, copio el primero, y, derivo el segundo. La derivada de x es 1, dividido entre el segundo al cuadrado. Eso es lo que me dice la fórmula, el segundo al cuadrado. Luego aquí, antes de derivar en este lado, yo acá la raíz puedo sacarlo. Como esto sería x al cuadrado más y al cuadrado elevado a 1/2, ese 1/2 podría venir acá.
Y me quedaría x al cuadrado más y al cuadrado, ¿verdad? Vuelvo a mi formulario. Logaritmo. Derivada del logaritmo. 1 entre x. Entonces, a todo esto, por 1 dividido entre x al cuadrado más y al cuadrado por la derivada de lo que está aquí adentro. La derivada de x es 2x más la derivada de y. La derivada de y es 2y por y'. ¿Ya? ¿Cómo he derivado eso? Siguiendo esta fórmula. Cuando tenemos x elevado a un número, ese número baja y a ese número se les resta 1. Lo mismo hemos hecho acá. Estaba con exponente 2, el exponente 2 baja y se les resta 1. 2 menos 1 es 1 y por eso queda acá. Y lo mismo se hace con y. Y ya está. Nosotros ya hemos derivado a esta función. Ahora, ¿qué es lo que queda? Despejar a y. Para empezar, siempre hay que ver si podemos eliminar términos. Miren, yo puedo factorizar este 2 de acá y lo voy a simplificar con esto. Como estamos multiplicando, no va a haber mucho problema. Esto lo copiamos. Ya. Esto ya no estaría. Ya. Acá voy a hacer un común denominador. Sería y al cuadrado dividido entre x al cuadrado. Haciendo el común denominador, aquí vendría el x al cuadrado y ya está. Y aquí puedo seguir simplificando. X al cuadrado, x al cuadrado. Ya, un momentito, ya está terminando el tiempo. Vuelvan a entrar con el mismo. Bien, continuando la clase entonces. Ya, miren lo siguiente. Acá, como esta multiplicación, tenemos en el denominador x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, nosotros también podemos simplificar eso. Un momentito, sigan entrando. Ya. Entonces, yo también puedo simplificar esto y puedo simplificar esto. Y al final, ¿qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar como y' por x menos y. Esto va a ser igual a x más y por y'. Ha quedado algo sencillo. Entonces, esto yo lo voy a llevar aquí, a restar, y esto va a venir a sumar. Entonces, acá va a quedar el y' que está viniendo a restar. Y aquí va a quedar el y que está viniendo a sumar. Luego, yo voy a factorizar a y'. Y esto me va a quedar aquí, entre paréntesis. Ya está. Y finalmente voy a despejar. Y ya está. Con esto yo ya habría encontrado la derivada de esa función. Han visto que es un proceso quizás bastante sencillo, pero si lo hacemos de manera calmada y tranquila, siguiendo paso a paso, sin equivocarnos en ninguno, entonces podemos hacerlo fácil. Y han visto que no hay mucha complicación. Vamos a seguir con este otro ejercicio. Estamos yendo de lo difícil a lo fácil. ¿Ya? Entonces, mira, en este caso yo voy a utilizar un método diferente para derivar. A este método lo voy a llamar logarítmica. Esta va a ser derivación logarítmica. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Simplemente
yo lo voy a incluir acá. Voy a aplicar logaritmos a ambos miembros. Como no puedo despejar ni X ni Y, voy a aplicar logaritmo a ambos miembros. Y de aquí van a bajar los exponentes por propiedad de logaritmos. Acá me va a quedar Y y aquí va a bajar X. Aquí va a quedar Y y aquí me va a sobrar X. Y aquí vuelvo a derivar. Entonces, acá tengo multiplicación. Entonces, aquí, ¿qué voy a aplicar? Las reglas del producto. Busco acá. Aquí está, en mi formulario está para 3 funciones, es decir, una forma más generalizada. Donde se hace es lo siguiente. Derivamos al primero y copiamos el resto. Derivamos al segundo y copiamos el resto. Derivamos al tercero y copiamos el resto. Entonces, es básicamente como trabaja la regla del producto. Entonces, ¿qué me va a quedar por un lado? Ahí por aquí. La derivada del primero, que es 1, por el segundo. Logaritmo de y. Más. Copia el primero por la derivada del segundo. La derivada del segundo, el logaritmo que hemos dicho, que era 1 sobre y. 1 sobre y. Por la derivada de y prima. Y lo mismo hacemos acá. Derivamos al primero, y prima, y copiamos el segundo. Logaritmo de x. Más, copiamos el primero, derivamos al segundo. 1 dividido entre x. La derivada de x sigue siendo 1. ¿Ya? Aquí lo vamos a colocar con signos de multiplicación para no confundirnos. Ya está. Y lo mismo, tenemos que despejar y'. Todos los que tienen y' pueden mostrarlo acá y los que no pueden mostrarlo acá. Entonces, en el primer miembro, acá va a ser menos y' por el logaritmo de x. Usamos esto. Y acá va a venir a restar el logaritmo. Entonces, va a quedar menos logaritmo de y. Vamos a simplificar algunas cosas. El y vamos a ponerlo en el numerador. Acá el x también. Y ya está. Esto tenemos que eliminar. Ya, ahora sí. Voy a factorizar a y' de acá. Y luego voy a hacer un común denominador en ambos miembros. Acá voy a abrir paréntesis. Y voy a factorizar y'. Ya está. Haciendo un común denominador y despejando directamente. Acá va a quedar menos y por logaritmo de x. Aquí va a quedar menos x por logaritmo de y. Entonces, lo único que queda es simplemente despejar. 1 dividido entre todo esto. X menos y logaritmo de x dividido entre y. Podemos subirlo haciendo algunas operaciones. Y ya bien expresadito nos quedaría de esta manera. Y dividido entre x. Ok, esto lo vamos a quitar. Esto lo vamos a anotar por x menos y logaritmo de x. Y ya está. Esa sería mi respuesta.
Hasta aquí, ¿tienen alguna duda? A ver, funciones paramétricas, ahora tenemos este ejemplo. X está en función de t, y está en función de t. Entonces, igual, se nos pide calcular la derivada. ¿Cómo vamos a hacer nosotros eso? A ver, por fórmula. Sabemos que y' es igual a, acá le vamos a poner derivada de y entre la derivada de x. Cuando tenemos una función paramétrica, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Acá tenemos de y, acá tenemos de x. Acá simplemente vamos a poner diferencial de t, diferencial de t. No estamos alterando nada. Y esta fórmula nosotros vamos a usar para lo que nosotros llamamos derivación paramétrica. Ya, este es otro tipo de derivación. Simple. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a derivar en el numerador a y respecto de t. Entonces, miren, derivada del coseno. El 2 va a bajar porque está dominando. Entonces va a ser 2 por coseno de t. Ahora, la derivada, regla de la cadena, por la derivada del coseno. La derivada del coseno es menos seno de t. Y ya está. La derivada de t es menos 1. En el denominador, derivamos a x en función de t. Y lo mismo, va a ser a 2 por el seno de t por la derivada del seno, coseno. Coseno de t. Ahora miren, esto me voy a copiar. Acá este signo puede salir. Acá, menos. Y como ambos tienen menos, yo voy a factorizar el signo. Menos. Esto va a quedar más. Ahora, fíjense, tengo 2 más seno de t, coseno de t, seno de t, coseno de t. Utilizando propiedades trigonométricas, eso va a ser igual. Esto es al seno del ángulo doble. Más 1. Y ya está. Esto es simplemente aplicando propiedad trigonométrica. Lo que nosotros hacemos aquí y dejarlo en un resultado así simple y sencillo es dejarlo, ¿cómo se dice? Reducir a la mínima expresión. ¿Ya? Esto les va a ayudar bastante una vez que deriven. Van a ver que muchas de las funciones se van a volver en algo sumamente sencillo. ¿Ya? Entonces, de esta parte, ¿tienen alguna duda? Los leo en el chat o habiliten su micrófono. Nosotros vamos a responder esa pregunta. ¿Qué significa la derivada? Matemáticamente hablando, podemos darle dos definiciones. La primera es la pendiente de una curva. Y la otra es la razón de cambio de una variable respecto a otra. ¿Ya? Vamos a tratar de entender este concepto de manera gráfica. ¿Ya? A ver, vamos a utilizar nuestro pequeño programa GeoGebra. A ver, vamos a nosotros una función cualquiera. A ver, vamos a entenderlo con una función. Una función de x. Primero empecemos con una sencilla. X a la cuarta menos 2, x al cubo, menos x al cuadrado. Tenemos esta función, simple y sencilla. Si yo quiero derivar esta función, sacar f', va a ser sencillo. Este x a la cuarta se va a convertir en 3x al cubo. Este 2x al cubo se va a convertir en 6x al cuadrado.
Y este x al cuadrado se va a convertir en 2x. Es rápido, es simple. Podemos calcular la derivada. Ahora, trataremos de comprobar esta parte teórica de manera gráfica. Yo voy a graficar esta función. X a la cuarta. Perdón. Esto no se me... X a la cuarta menos 2x al cubo menos x al cuadrado. Ya, hemos graficado esta función. Acá la tenemos. Yo voy a tomar un punto cualquiera. A este punto yo lo voy a denominar como el punto P. Ya está. Fíjense, a medida que yo voy pasando, voy girando, va cambiando las coordenadas. Este punto pertenece a la función. Yo voy a graficar la recta tangente. Yo voy a llamar una recta T, para que sea más sencillo de recordar, como la tangente. Miren, aquí en GeoGebra me da varias opciones. Yo voy a escoger la que dice punto, coma función. Yo voy a poner un punto cualquiera. El punto va a ser P. Y la función que yo quiero es F. Y ya está. Lo voy a cambiar de un color verde. Ahora fíjense. Lo voy a enseñar un poco más. Miren, a medida que yo voy graficando, voy pasando en X, se va graficando la recta tangente. ¿Verdad? La recta tangente. ¿Ya? Entonces, yo voy a sacar la pendiente de esta recta. Le voy a decir que sea la M, va a ser la pendiente de una recta. La recta es T. Y ya está. Fíjense. A medida que voy variando, la pendiente va cambiando. Miren, cuando la gráfica está orientada aquí, la pendiente es negativa. Y cuando está en el otro lado, la pendiente es positiva. ¿Ya? Eso significa que la función crece y que la función se deprime, en este caso. ¿Cuál es lo siguiente? Voy a graficar otro punto. Un punto cualquiera. A este punto, yo le voy a dar unas coordenadas específicas. En X va a ser dependiendo al punto P. Y en Y me lo va a graficar la pendiente M. Y ya está. Miren, a medida que voy bajando, el punto se va graficando solo. Y ahora quiero que vean esto. Y esto es lo importante. Yo voy a hacer que esta función deje un rastro. A medida que pasa, va a ir dejando un rastro. Va dejando un rastro. ¿Ya? Miren, esto tiene una forma de una función. ¿Ya? Y aquí es donde entra lo que nosotros habíamos hecho. ¿Cuál era su derivada? 4x al cubo menos 6x al cuadrado menos 2x. Eso yo lo voy a graficar acá. Esto va a ser mi función f' de x es igual a 4x al cubo menos 6x al cuadrado menos x menos 2x. Y fíjense, yo he graficado esta función. A ver, lo vamos a cambiar de color para que se note un poco más. Quizás es un color más oscuro. Ya. Ahora fíjense lo siguiente. A medida que vamos variando, la pendiente va describiendo la función de la derivada con los valores que nosotros ya habíamos sacado. ¿Notan? Esa es la importancia de esto. Con esto nosotros podemos entender un poquito más a qué nos referimos. ¿Ya? Miren, a medida que va pasando el tiempo en X, miren,
va cambiando de 1 a 2, a 3, a 4. Aquí está cambiando la pendiente con respecto a 1. Eso es cómo está variando. En un ejemplo práctico en físico sería la velocidad. La velocidad, recordemos, la velocidad, la que nosotros calculábamos en física, era distancia o espacio sobre tiempo. ¿Y qué unidades tenía? Sus unidades eran metros sobre segundos. Entonces, era la razón, se dice que la derivada de la distancia es la velocidad, porque mire con cuánta rapidez va cambiando la distancia con respecto del tiempo. ¿Ya? Y luego, la pendiente de una curva. La pendiente de una curva que hemos visto, a medida que va pasando esto, se va graficando una función. Y esa función es la derivada que nosotros hemos calculado. ¿Hasta aquí tienen alguna duda?